Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. ¿Por qué tienes que orar? Dios te bendiga y Dios te guarde. Tengo un gran gozo en mi corazón de saber que cada mañana Dios nos permite traer este video y ponerlo en tu corazón para que tu fe y tu espíritu se nutran con una palabra fresca y una palabra que nace desde el corazón de Dios. Bendigo a toda su audiencia que nos está siguiendo y que apoya este canal, y que a través de este canal Dios ministra y toca tu vida. Quiero darle la bienvenida a este programa Despierto y aún estoy contigo. ¿Por qué tienes que orar? Fue la palabra que recibió mi espíritu de parte de Dios. ¿Por qué tienes que orar? Esa es la pregunta que te tienes que hacer cada mañana. ¿Por qué tengo que orar? ¿Cuáles son los beneficios de la oración? Si oro, ¿qué me pasa? Si oro, ¿qué Dios me va a entregar? Si oro, ¿qué me va a acontecer durante el día? Si oro, ¿qué tengo que hacer para que Dios me pueda responder la oración? En lo que acabamos de leer, nos encontramos con una historia demasiada profunda y conmovedora narración. Elías, el profeta Elías, uno de los hombres más profundos en Dios en la historia bíblica. Un hombre que Dios le revelaba cosas íntimas. Un hombre con una revelación sobrenatural. La profecía de Elías era una profecía verdadera. Los reyes, la gente, el pueblo, los profetas de Baales temblaban ante la profecía de Elías, Dios dándosela a su espíritu. Ahora, ¿por qué tenemos que orar? Porque la voluntad de Dios tiene que cumplirse en tu casa. En lo que acabamos de leer nos encontramos que Elías le dice acá, sube y come, porque una gran lluvia se oye. Pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y se puso a orar. La oración es tan vital que todos los hombres de la Biblia, tanto mujeres y hombres, se sujetaron a la oración. Reinos, reyes cayeron, ejércitos fueron derribados, murallas fueron quebrantadas, leones fueron vencidos. Dios le dio la victoria a su pueblo cuando adoraba y cuando oraba. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque tu hijo tiene que ser libre de la droga. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque Dios quiere bendecir tu casa. ¿Por qué hay que orar? Porque Dios quiere romper cadenas que te tienen oprimido actualmente. ¿Por qué hay que orar? Porque Dios quiere remover la depresión. Porque tienes que orar, porque hay algo que te persigue que solo Dios lo puede hacer a través de la oración. La voluntad de Dios se manifiesta cuando oramos, pero la oración no cambia la voluntad de Dios. Oído esto, la oración hace que la voluntad de Dios se manifieste, pero la oración no cambia la voluntad de Dios. Es decir, cuando oramos, la voluntad de Dios se manifiesta. Era voluntad de Dios que lloviera, había una sequía. 3 años y medio que no llovía, pero era voluntad de Dios que lloviera. Como es voluntad de Dios que tú ores para que seas sano, como es voluntad de Dios que tú ores para que las puertas cerradas se abran, como es voluntad de Dios que tú ores para que ese hijo enfermo, ese hijo atado por la droga, ese hijo atado por el alcohol, ese hijo atado por la depresión, Dios lo libere. Cuando oramos, Dios se manifiesta. Cuando oramos, hacemos que el arca entre en nuestra casa. Cuando oramos, hacemos que la voluntad de Dios se manifieste sin importar el problema que estés viviendo actual. Esther, la reina Esther, dice que Amán, enemigo de los judíos, creó un edicto, gloria a Dios, y quería matar a todos los judíos. Pero Esther y Mardoqueo y todos los judíos se reunieron para orar y ayunar. Y la oración contrarrestó el decreto infernal y el decreto de muerte y la conspiración de muerte que tenía Amán con los judíos. Cuando tú oras, todo decreto de muerte que venga en contra de tu hogar, de tu familia, de tu ministerio, todo decreto de muerte que venga en contra de tus hijos, tú lo vas a destruir en Dios a través de la oración. Cuando oras, toda maquinación del diablo es estorbada. Cuando oras, la brujería se cae porque Dios la tumba. Porque tienes que orar, porque estás perseguido por el diablo y Dios te quiere dar victoria. Porque tienes que orar, porque hay un nivel de gloria que Dios quiere entregar en tu ministerio. Pastor, ¿por qué tienes que orar? Porque la iglesia se tiene que llenar
de la gloria de Dios. ¿Por qué tienes que orar, pastor? Porque Dios te quiere traer las almas, evangelista. ¿Por qué tienes que orar? Porque Dios quiere que tú fluyas en milagro. Profeta, ¿por qué tienes que orar? Porque Dios no quiere que se haga divino, sino que fluyas en el Espíritu Santo a través de la profecía. La oración nos sensibiliza a escuchar la voz de Dios. Elías, dice la palabra, que declaró una palabra a los cielos y los cielos se cerraron. No iba a haber lluvia por su palabra. 3 años y medio. La sequía golpeó la ciudad. La sequía golpeó la tierra. Pero Dios le dice que se presente acá porque va a hacer llover. Y Elías sube al monte como estoy yo en este momento, trayéndote este mensaje. Elías subió al monte y oró para que la lluvia cayera, como yo hoy estoy aquí, y oro en el nombre de Jesús para que ese esposo Dios lo cambie. Oro en el nombre de Jesús para que el cáncer se sane. Oro en el nombre de Jesús para que ese dictamen que te dieron sea transformado por Dios. Oro en el nombre de Jesús para que la gracia de Dios te alcance, para que camines bajo el poder de Dios, para que la misericordia te abra los cielos. Oro desde este monte, declarándote una palabra para que camines bajo los cielos abiertos. Mujer, ¿por qué tienes que orar? Porque la mujer sabia edifica su casa. ¿Y cómo la mujer sabia edifica su casa? Si no es cuando ora por los hijos, cuando el esposo está dormido, cuando los hijos están dormidos. Es ahí donde es tu tiempo, mujer, de orar para contrarrestar las maquinaciones del diablo. Esther oró y el plan de Amán se cayó. Cuando tú oras, la brujería se cae. Cuando tú oras, la envidia se cae. Cuando tú oras, la enfermedad removida. Cuando tú oras, ves la gloria de Dios. Elías oró y cayó lluvia. Cuando oramos, la voluntad de Dios se hace, pero la oración no cambia la voluntad de Dios. Escucha esto. Elías oró y se hizo la voluntad de Dios. Se manifestó la voluntad de Dios. Pero cuando oramos, la oración no cambia la voluntad de Dios. Jesucristo oró, pero no cambió la voluntad de Dios de pasar por el proceso que tenía que pasar. Por eso que él dijo, Padre, si es posible, pasa a mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ves? Era voluntad de Dios que Jesús pasara por ese proceso fuerte para salvarnos nosotros. Su oración no cambió ese diseño, antes lo aceleró. Tu oración va a cambiar muchos decretos de muerte en tu casa. Tu oración va a liberar a tus hijos. Tu oración va a traer la bendición. ¿Por qué hay que orar? Porque hay un milagro que tú vas a testificar. ¿Por qué hay que orar? Hay una puerta abierta que Dios te va a entregar. ¿Por qué hay que orar? Hay un próximo nivel que vas a ver. ¿Por qué hay que orar? Dios te quiere llevar a una dimensión de gloria y de bendición a través de tu oración. En la universidad Dios te quiere bendecir. En el colegio Dios te quiere bendecir. Termino diciéndote, Elías oró porque era necesario que Elías orara para que los cielos se abrieran y cayera lluvia donde había sequía. Cuando tú oras, tú cambias la sequía en bendición. Cuando tú oras, tú cambias el desierto en campo fértil por el Espíritu Santo. Y el campo que es fértil se convertirá en un bosque. Cuando oramos, hacemos que Dios se manifieste. Jesús oraba en los montes, oraba en las montañas. Jesús se subía en el monte Getsemaní y oraba al Padre para liberar la sociedad. Y hoy oro desde este monte, declarando una palabra, que tú verás la gloria de Dios. Oro al Dios Santo, oro al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que te alcance la gracia de Dios. Y oro para que los cielos sean abiertos y la lluvia termine con toda sequía en tu casa. Oro para que la lluvia de Dios entre con bendición económica, espiritual, bendición de salud y bendición en todas las áreas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete. Y recuerda que esto es un programa más. Despierto y aún estoy contigo. Dios te guarde en todo.